Señor, cuando veo tu grandeza y tu inmenso poder, me doy cuenta que no tengo nada que ofrecerte. Por eso vengo ante ti, Señor, ofreciéndote mi canción, mi vida, oh Dios. Recíbela. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más. Venimos otra vez con este tema de Tal como somos. Lo escuchamos exactamente con Jesús Adrián Romero. Y así se llama el tema de esta tarde, esta serie de pláticas. Y esta es la quinta parte, Tal como somos, en este programa que se llama Retén la Sana Palabra. Lo ponemos todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a orar, hermanos, porque seguramente esta palabra te va a bendecir de una manera sobrenatural. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, entramos, Señor, a tu presencia hoy con gozo, con alabanza, con adoración, con cántico de alabanza, con cántico de adoración, porque nuestro pensamiento se conecta con tu precioso Espíritu Santo y nuestro cuerpo, Señor, se prepara para adorarte en los diferentes cultos que en todas las iglesias en este momento, seguramente en alguna iglesia está empezando. Gracias te damos, bendito Dios Todopoderoso, por tu palabra, porque tú permites que podamos compartir esta palabra que tú nos pones y nos proporcionas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Biblia, gracias porque nos permites entender tus planes, tus proyectos y tus tiempos que son tan importantes, Señor. Gracias porque tú abres este tesoro escrito para nosotros que se llama la Biblia. Y de ahí nosotros sacamos toda tu información, lo que tú quieres decirnos y lo que tú personalmente, por medio de tus teofanías, nos comentas, Señor. Gracias te damos y haz lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros. Te damos la bienvenida, precioso Espíritu del Dios viviente, en este lugar. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Bueno, retomamos el tema. Estamos con el tema de Tal como somos, que estamos viendo cómo fue la vida de el patriarca Jacob y después de él, de Moisés. Este Jacob fue el que fundó las 12 tribus de Israel y de él fue que se formó el país de Israel. No fue tan fácil, tuvieron dimes y diretes, tuvieron dilemas, tuvieron problemas, tuvieron
un montón de piedras en el camino. Entonces, vemos que Jacob no era una persona perfecta, sino que Jacob, que empezó la casa de Dios, era como nosotros, tal como somos nosotros. Era una persona normal, pero era una persona que tenía completamente sujetada su cuerpo, su pensamiento y su corazón a nuestro Señor, a nuestro Dios. Entonces vemos cómo Jehová, Dios de los ejércitos, empezó la casa de Dios. Jacob empezó la casa de Jehová, Dios de los ejércitos. Empezó la obra de Dios. Jacob mismo vio ángeles del cielo descender del cielo en un sueño. Vio ángeles del cielo subiendo y bajando en un lugar que se llama Betel, cuando él se estaba yendo a un lugar que se llama Aram. Entonces, esto lo vemos, hermanos, en Génesis 28, del 12 al 13. Y esto pasó porque Jacob se estaba yendo, él solito se estaba yendo a un lugar que se llama Aram. Y en un lugar que está a 17 kilómetros de Jerusalén más o menos, él se acostó un rato porque ya tenía sueño. Entonces se acostó y puso una piedra como cabecera, y entonces estuvo soñando y soñó. Lo vemos en Génesis 28 del 12 al 13, que dice así: y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por esa escalera. Y he aquí que el mismo Jehová Dios estaba en lo alto de ella. No podemos ni siquiera imaginarnos cómo estaba Jehová Dios allá arriba. Pero con todo respeto, yo me imaginaría a la mirada de Jehová Dios mirando a Jacob desde allá arriba. Mirando a Jacob. Y solo con su mirada, hermano, ya no necesitas nada más. Jacob estaba completamente bendecido. Y sigue diciendo el 13: he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, Jacob, te la daré a ti y a tu descendencia. Eso lo vemos en Génesis 28 del 12 al 13. Entonces vemos que se estaba yendo Jacob solito se estaba yendo a Aram, y pasó por Betel, y ahí fue donde tuvo ese sueño que nosotros ahora le vamos a poner el nombre de teofanía. Porque ¿qué son teofanías? Son apariciones o manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Manifestación de Dios en forma visible o audible al ser humano. Esa es una teofanía. Y no solo tuvo una teofanía, tuvo varias. Una al irse y otra al regresar, porque cuando estaba regresando de Aram después de muchos años, ya no estaba regresando solo, estaba regresando con 12 hijos, con 13 hijos, y además con mucha riqueza. Venía absolutamente, lo que hoy podríamos decir, millonario, Jacob de Aram. Y ya de regreso, a 65 kilómetros de Jerusalén, un ángel se le apareció y estuvo luchando Jacob con ese ángel. Imagínate, hermano, le están diciendo, aquí le ponen como lucha, pero en realidad yo creo que Jacob estaba abrazado a los pies de ese ángel y le estaba rogando: ¿sabes qué? Bendíceme porque yo estoy regresando. Ya me has bendecido mucho, pero ahora bendíceme mucho más porque estoy regresando y voy a cumplir una misión de Jehová Dios de los ejércitos. Cuando me estaba yendo, yo vi ángeles, soñé con ángeles subiendo y bajando, pero ahora tú te presentas y ahora yo voy a abrazarte y no te voy a dejar hasta que me bendigas. Eso fue cuando ya estaba regresando Jacob con toda su familia y lleno de riqueza. Y eso le pasó en un lugar que se llama Peniel, que está a 65 kilómetros de Jerusalén. Entonces vemos cómo tuvo este Jacob dos teofanías
¿Qué es una teofanía? Lo repito, son apariciones o manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Manifestación de Dios de forma visible o audible al ser humano. Nosotros seguramente, tú hermano, como yo, como todos los que estamos conectados en este momento, que precisamente ahorita aprovechamos para darles la bienvenida y para decirte que no te desconectes, hermano, sigue conectado con nosotros y seguramente vas a recibir una palabra que te va a mover el tapete, como se dice. Entonces, vemos cómo nosotros tenemos también esas teofanías. En estos últimos días, claro que tenemos teofanías. Solamente con que escuches los truenos, hermano, tú te das cuenta que hay un Dios, porque dices, nadie puede hacer este tipo de truenos o rayos del cielo. Cuando cae un rayo, cuando vemos los rayos del cielo, estamos viendo una teofanía, o sea, que estamos viendo una manifestación de Dios en forma visible o audible al ser humano. Pero entonces vemos que Moisés también tuvo una teofanía. ¿Cuándo? Lo vemos en Éxodo 3:2, cuando dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Eso era o es una teofanía, es una manifestación de Dios en forma visible o audible. ¿Ok? Entonces, vamos a poner otro ejemplo. También con Moisés en Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. O sea, lo llamó, le habló, lo escuchó Moisés. Eso fue una manifestación de Dios en forma audible al ser humano, una teofanía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, Señor. Vamos a ver otro ejemplo en Mateo 11:27, donde dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué claro está la palabra de Dios, hermanos. Nos dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, la única forma de que conozcamos a Jehová Dios de los ejércitos es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, una vez que conoces a Jesucristo, ya conociste a Jehová Dios de los ejércitos, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno mismo son. Nos lo dice claramente la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo cómo Jacob pasó grandes problemas, grandes tribulaciones, grandes pruebas. Pero Jacob tenía el carácter, tenía el temperamento, tenía la fuerza de Dios. Tenía un carácter humano como cada uno de nosotros. Jacob, tanto como Moisés, se enojaba. Tenían también su carácter. Y incluso Jacob no podía dominar su carácter. En veces era un poco violento. Era una persona normal como somos cada uno de nosotros. Tal como somos nosotros en estos días, hermanos. Porque seguramente cada uno de nosotros que está conectado en este momento alguna vez tiene problemas o ataques o momentos de ira. ¿Sí? En esos momentos solamente hay que controlar la ira, hermanos. Y la recomendación hoy es que cuando tengas un momento de ira, hermano, por cualquier situación, mejor no digas nada, porque cuando estás enojado es cuando dices las cosas más hirientes. Entonces, el consejo de hoy: cuando estés enojado, mejor date la media vuelta, lávate la cara, salte un momento de tu casa y cuando te calmes, regreses y no digas nada, porque en el momento en que estás más enojado es cuando dices las cosas más hirientes, que en veces, hermanos, lo que decimos no tiene remedio. ¿Ok? Entonces, esto lo decimos porque muchas veces seguramente hay hermanos que están alabando a Dios y en ese momento se acuerdan que tienen algún problema con alguien más.
en veces recordamos que hay algunos hermanos que se les hace fácil hacer enojar a los demás, aventando la piedra y después escondiendo la mano. Muchas veces también quizá le imponemos las manos a alguien y estamos enojados con él. ¿Ok? Entonces, todos estos pequeños detalles, hermano, son los que tenemos que corregir. Vimos que Jacob tenía la bendición de un ángel y aún así estaba enojado con Simeón y con Leví. Este mismo Jacob, tanto como Moisés, tuvieron teofanías, que son apariciones o manifestaciones visibles de la presencia de Dios, y también la manifestación de Dios en forma visible o audible. Es una teofanía. Lo tuvieron Moisés y Jacob. Entonces, vemos que Jacob en el Antiguo Testamento tuvo las bendiciones de Dios, pero todavía tiene un poco de el peso del rencor y de la molestia en contra de sus dos hijos. Pero sus dos hijos le dijeron, había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera. ¿Por qué? Porque Simeón y Leví hicieron una venganza en contra de todos, de aquel que había lastimado a su hermana, a la única hermana que tenían, que era Dina. Entonces, aparte de todo eso, Jacob, en todo lo que nos dice, nos damos cuenta que tenía también un poco de miedo. Al odio y al rencor que sentía, todavía le añadimos un poco de miedo. Aún que estaba bendecido, aún que sabía que tenía todo el apoyo de Dios, aún que sabía que Dios estaba con él, aún tenía un poco de miedo. Por eso le hablaba a sus hijos Simeón y Leví de esa manera. Entonces, muchas veces, por lo que nosotros hablamos o ofendemos o criticamos o le decimos algo a nuestros hijos o algún pariente o alguna persona, no es tanto por el rencor, sino también es por el miedo, hermanos, porque aquel miedo que sentimos no nos deja estar en paz. Entonces, la recomendación es que aumentes tu fe en nuestro Dios y tengas la paz de nuestro Señor Jesucristo. Olvida el miedo, ya mejor, en lugar de miedo, trae la fuerza y la confianza en Dios. En lugar de oscuridad, trae la luz. Entonces estamos viendo cómo Jacob regresó con toda su familia de Aram a Canaán. ¿Y cómo regresó? Riquísimo, o sea, millonario, completamente bendecido. Y él y sus 12 hijos y sus familias formaron el país de Israel. Formaron ese país que se llama Israel. Pero resulta, hermanos, que hubo unos años de mucha hambruna, de mucha escasez. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, toda la familia de Jacob, las 12 tribus y sus descendientes, se tuvieron que ir a Egipto. O sea, se fueron a Egipto otra vez. Recordemos que Jacob ya había ido a Aram, en Parán. Ya había ido y regresado. Y ahora ya estaba en su tierra prometida. Pero ahora, como había mucha escasez, entonces no les quedó otro remedio que irse a Egipto, donde sí había alimentos y había de todo. La cosa fue que una vez que llegaron a Egipto, pues los egipcios, ni tardos ni perezosos, los agarraron como esclavos y estuvieron ahí como esclavos, pues ¿cuánto tiempo? 400 años, hermano. 400 años como esclavos. Y en ese momento nos ubicamos nosotros, cuando ya habían pasado los 400 años de esclavos. O sea, tenían todo. Las 12 tribus habían regresado a su tierra, a Canaán. Pero por la escasez y porque no había nada de lluvia, se tuvieron que ir a Egipto. Y ahí los egipcios, lo primero que hicieron fue agarrarlos como esclavos. Y estuvieron ahí nada más y nada menos que 400 años. 400 años. Resulta que ahí donde nuestro Dios
llama a Moisés. Vemos como poco a poco va haciéndose más pequeña la presencia de Jacob y subiendo la presencia de Moisés. Dios nunca deja sin líderes a su pueblo, nunca los va a dejar sin líderes, nunca va a dejar a sus iglesias sin pastores, nunca va a dejar a sus iglesias sin obreros. Entonces vemos quién era Moisés. Bueno, Moisés era, hermanos, era bisnieto de Jacob. Seguía la misma línea. Moisés era bisnieto de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob tuvo como hijo a Leví. Leví tuvo como hija a Jocabet y Jocabet tuvo como hijo a Moisés. Entonces, Moisés es bisnieto de Jacob. Sigue la misma línea. ¿Ok? Entonces, eso lo vemos en Números 26:59, que nos dice así: la mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. ¿Ok? Entonces, Moisés viene siendo bisnieto de Jacob y a la vez Moisés es nieto de Abraham. Entonces vemos cómo va viniendo la genealogía del pueblo de Dios. Ok, entonces una vez que ya nos ubicamos cuando ya el pueblo de Dios, los egipcios los tomaron como esclavos. No 2 años, 1 o 2 décadas, 1 o 3 lustros, 1 o 200 años. No, hermano, 400 años. ¡Qué bárbaro! 400 años de esclavitud. Entonces todo el pueblo ya no aguantaba más y entonces sí oraron a Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién estaba al frente? Dios les puso a Moisés, porque nos dice así, de Éxodo 6 del 1 al 4. Dice así: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán y la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Aquí vemos, hermanos, la teofanía. O sea, es una manifestación visible o audible de Dios, porque Jehová Dios le estaba hablando directamente a Moisés. Le estaba hablando directamente a Moisés y le estaba diciendo: yo les voy a dar la tierra de Canaán. Entonces cualquiera que diga esa tierra me pertenece o esa tierra es de nosotros, está en un error, porque aquí vemos, hermanos, que Dios mismo, el Dios omnipotente, Jehová Dios de los ejércitos, le dio a Moisés y a todo el pueblo de Israel esa tierra, la tierra de Canaán, ¿sí? Y estamos viendo de las teofanías, porque en la teofanía, hermanos, hubo otras también en el monte Sinaí, cuando subió Moisés y todo el pueblo vio cómo la cima de la montaña ardía y Moisés entró a la nube de gloria. Moisés recibió las tablas. Era una teofanía, como la teofanía que pasó Jacob en Peniel, cuando Jacob luchó con el ángel de Jehová. Fue una teofanía. Y el ángel de Jehová, para que le diga: ¿sabes qué, Moisés? Jacob, te voy a dejar una prueba para que te crean todos tus hijos de que luchaste conmigo. Te voy a descoyuntar tu pierna. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Entonces estamos viendo cómo fue la genealogía. Pues miren, hermanos, Jacob fue nieto de Abraham. Así nos vamos viendo cómo se fue haciendo el pueblo de Dios. Jacob fue nieto de Abraham y Jacob mismo regresó con toda su familia de Aram. Pero ¿cómo regresó?
riquísimo, lleno de riqueza, lleno de familia, con las sus 12 hijos y una mujer que fue Dina. Entonces, Jacob regresó de Aram con toda su familia y con toda la riqueza. Pero, entonces, ¿quién fue Moisés? Bueno, hermanos, Moisés fue bisnieto de Jacob. Eso lo voy aclarando para que nos vayamos ubicando en una línea del tiempo. ¿Quién fue después de quién y quién fue antes de quién? ¿Ok? Entonces, primero fue Jacob, que fue nieto de Abraham. Después, Moisés fue bisnieto de Jacob. Entonces, Moisés también regresó con todo el pueblo de Israel. Regresó de Egipto, donde lo tenían esclavos 400 años. ¿Sí? Entonces vemos cómo los viajes de idas y venidas del pueblo de Dios. ¿Y todo por qué? Bueno, por la desobediencia, porque en veces eran rebeldes, hermano. Entonces estamos viendo cómo Moisés, ya después de que Jacob fue bajando en importancia, fue subiendo Moisés. Dios nunca va a dejar a su pueblo sin un liderazgo. El liderazgo primordial, es de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos va dirigiendo, hermanos, hasta estas fechas. Y quizás hasta estas fechas hasta lo sentimos mucho más profundamente. Porque también nosotros tenemos teofanías. Como ya les dije, solamente con que veamos los relámpagos y oigamos los truenos, ya tenemos una teofanía de cómo es nuestro Dios Todopoderoso. Porque ni la más grande fuerza en este mundo, ni la más grande de las bombas atómicas puede tener ese resplandor y ese sonido y esa fuerza y ese resplandor y esa verdad y esa majestuosidad solo la tiene nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, Moisés, que es bisnieto de Jacob, hermanos, regresó con todo el pueblo de Israel, de donde eran esclavos, porque Dios los liberó, y ya vimos quizá alguna vez de todos los milagros que hizo Dios. Dios los liberó y los trajo a Canaán, y también los trajo riquísimos, llenos de riqueza. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo Dios va moldeando a su pueblo y los va llevando de aquí para allá de acuerdo a su preciosa y santa voluntad. Esto es importante porque y vemos cómo Jacob se había enojado con 2 de sus hijos. Entonces, ahora, el pueblo de Israel, en el momento en que estaban regresando hacia Israel, en el momento que Moisés los estaba dirigiendo, entonces Dios le dijo a Moisés: sube aquí al monte a orar, y yo te voy a dar instrucciones y te voy a dar las tablas. Ok, entonces eso fue una teofanía, hermano. ¿Por qué? Porque subió Moisés al monte Sinaí y Dios le mostró lo que le tenía que mostrar. Y lo que pasó también con Jacob, tuvo también una teofanía en Peniel, cuando el ángel de Jehová vino y se le presentó y le descoyuntó la pierna a Jacob. Entonces, nos vamos a ubicar en el momento en que Moisés está sobre el monte Sinaí, y todo el pueblo se quedó abajo esperando que Moisés regrese. La cosa es que pasaron 1 día, 2 días, 3 días, 10 días, 20 días. Bueno, pasaron 40 días y Moisés no venía. Entonces, el pueblo se desesperó. ¿Y cómo fue? Pues la cosa fue que, como siempre, la idea de la mayoría cunde. Pero, por lo general, la mayoría no tiene una mayoría que sea una voz perfectamente centrada y llena de la dirección de Dios. Porque en veces seguimos a la mayoría sin saber que nos va llevando a un callejón sin salida o a un precipicio. Y eso es lo que dice
Aarón, hermano de Moisés, porque lo vemos en Génesis 32 del 23 al 30. Génesis 32 del 23 al 30 nos dice así: porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjense, había subido a recibir las tablas escritas por Dios mismo, las instrucciones, y ellos ponen como excusa que no sabían qué es lo que le había pasado a Moisés. Sigue diciendo, varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, o sea, Aarón les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Vean nada más qué cosa tan tonta, dice Aarón. Me dieron el oro, lo eché en el fuego, y salió el becerro. ¡Qué bárbaro! Apartarlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Todos los hijos de Leví, hermanos. ¿A qué les recuerda esto? Bueno, pues nos acordamos que los hijos de Leví y Simeón, ellos dos fueron los que mataron a todos los heveos en Siquem porque habían abusado de su hermana Dina. Entonces, los mataron, ¿por qué? Por abusivos, pero Simeón y Leví tenían estrategia de Dios, ¿ok? Entonces, y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, porque poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo y a su pariente. ¿Por qué estaba diciendo esto Moisés? Por idólatras, porque habían hecho un becerro de oro. Y Aarón se los había permitido. Entonces, y los hijos de Leví lo hicieron así conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy habéis consagrado ustedes levitas, o sea, la tribu de Leví, hoy habéis consagrado ustedes levitas a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré de vuestro pecado. Y eso lo vemos en Génesis 32, del 23 al 30. Entonces, vemos las teofanías, hermanos, que pasaron en aquel tiempo con Moisés y con Jacob. Y de eso ya pasó bastante tiempo. Entonces, y vemos que tuvieron victorias y fracasos, pero Dios ha prevalecido a su pueblo escogido Israel. Las 12 tribus, hermanos, que regresaron de Egipto con Moisés, las 12 tribus que regresaron de Aram con Jacob, es el mismo pueblo de Israel que en este momento tiene guerra con sus enemigos allá en Israel. Pero no crean que Dios los ha dejado. Sigue la mano de Dios y el poder de Dios protegiéndolos, como nos protege a todos nosotros. Ok, entonces estamos viendo que ya pasamos de Génesis y ahora estamos en Éxodo, hermano. Esto quiere decir, ¿Éxodo qué quiere decir? Éxodo quiere decir irse. Como cuando se fue Jacob a Aram solito y regresó con mucha familia y lleno de riquezas. También como cuando Israel salió de Egipto, ¿sí? Porque habían sido esclavizados por 400 años por el faraón. Esclavizados 400 años. 400 años en Egipto por el faraón. Y no solo eso, sino que además pasaron otros 40 años en el desierto dando vueltas. Si solamente hubieran seguido las instrucciones de Dios, en un año ya hubieran llegado a Canaán de Egipto. Así que sabemos que 400 años pasaron, más 40 años libres en el desierto, fueron 440 en total, dando vueltas en el desierto, 10 generaciones. Pero están saliendo de la esclavitud y están liderados
en este momento, ya no por Jacob, sino por Moisés. Entonces, ahí ya estamos viendo otra historia, hermanos. Es que con nuestro Dios Todopoderoso todo es posible, hermanos, todo es posible. Dios hace milagros, Dios nos muestra teofanías. Dile a la persona que tienes a tu lado, es posible tener una teofanía. Vas a ver un milagro de Dios, vas a oír audiblemente lo que Dios te va a decir. Escríbele a alguien, es posible tener otra oportunidad de bendición. Entonces estamos ubicándonos en ese momento. Esa es la situación. El mismo Moisés tuvo una vida complicada, lo mismo que la vida de Jacob. Fue una vida complicada. ¿Por qué? Porque estamos viendo, hermanos, cómo son personas terrenales tal como somos nosotros. Este es el tema, tal como somos. Entonces, sorprende cómo Dios usa a personas que tienen una vida complicada. Solamente, Santo, el Espíritu de Dios viviente, con el momento en el que Dios me está usando a mí, yo estoy completamente sorprendido porque le digo al Señor, tú sabes, Señor precioso, que tengo una vida complicada, como Moisés y como Aarón y como todos tus profetas, pero aquí estamos, bendito Jesús, adorándote y cumpliendo tus instrucciones. Quizá hoy, hermano o hermana, estás triste. ¿Y sabes por qué? La razón es porque complicaste tu vida. Lo vemos en la teología del Antiguo Testamento, que nos muestra cómo se completó también en el Nuevo Testamento, con todos esos varones que son nuestros ancestros. Todos tenemos pasiones en veces oscuras y desordenadas, y aún con eso Dios usa gente que ha complicado sus vidas. No llevamos una vida santa, hermanos, y una vida sin ningún altibajo. Nosotros tenemos dilemas en la vida. Que alguien me diga, yo no tengo ningún dilema en la vida, y le voy a decir que nos está mintiendo. Entonces, vemos que Dios ha cumplido su misericordia a nosotros y nos ha salvado de todas las piedras en las cuales pudimos caer, en las cuales pudiéramos tropezarnos. Dios usa gente que ha complicado su vida. Sus historias son complicadas, han complicado sus vidas. Su historia es complicada. Hay contradicciones en la vida de todos los hermanos. Ningún hermano me va a decir que tiene una vida perfecta. Hay varias circunstancias en tu vida, hermano. Pero el propósito de Dios va a prevalecer sobre todo tu dolor, sobre todas tus circunstancias. El propósito de Dios va a prevalecer sobre tu dolor y sobre todos tus dilemas. Si has estado condenado al ostracismo, si abusaron de ti, si has sido ignorado, si has sido maldecido, insultado, cuando esperabas ser bendecido, escúchame bien, hermano, así no va a terminar tu historia. Tus días por venir van a ser mejores que tus días pasados. La gloria postrera será mayor que la primera. Es en el nombre de Jesús que te estoy hablando. Tenemos un Dios que es capaz de bendecirnos hoy más que el día de ayer y está dispuesto a darte una segunda oportunidad de bendición. Si solo le adoras en el momento oportuno, pues este es el momento oportuno. Adórale en donde sea que estés, hermano. Dale 10 segundos de adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Adórale por esa segunda oportunidad que te está dando, porque todos estamos agradecidos con nuestro Dios, solo con la vida que nos da, con el momento en que despertamos y nos permite respirar su oxígeno, vivir en su planeta. Ya estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por todo lo que nos da. Le agradecemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dale 10 segundos de alabanza y dile: gracias, Señor, por tu oportunidad, por esta segunda oportunidad que me estás dando. Gracias por tu sublime gracia, Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias por tu misericordia. Dale gracias a Dios donde sea que estés, hermano, por esta segunda o tercera o cuarta oportunidad que te está dando. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios que da oportunidades mientras hay un poco de tiempo. Dile: gracias, Señor, porque estoy comenzando este nuevo proyecto. Gracias por este nuevo comienzo. Gracias porque tu propósito supremo prevalece sobre cualquier dolor, sobre cualquier enfermedad. Tu propósito supremo, Señor Dios Todopoderoso, prevalece sobre cualquier herida. El propósito divino de Dios, hermano, prevalece sobre todas las pruebas. Incluso Dios, en su propósito divino, te voy a decir a quién usó. Dios usó incluso a rameras, hermano. Si no, fíjate, Dios usó a gente tal como somos. No estamos discriminando a nadie.
Dios puede usar a toda persona para completar su propósito divino. Dios usó a Ruth. Dios usó a Rahab. Escuchen, hermanos, Dios usó a Tamar. Entonces Dios puede usar a todo mundo. Dios usó a Rebeca a pesar de su falsedad. Dios usó a Jacob a pesar que era un aprovechado. Dios usó a Raquel, aunque Raquel guardó varios ídolos bajo su ropa. Todo aquel que esté conectado y quiere que Dios lo use, abre tu boca, hermano, y empieza a darle alabanza y adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Preséntate tal como eres. No escondas nada. Dile, aquí está mi corazón, Señor. Yo soy lo que tú quieres que sea. Soy, Señor, transparente ante ti. Y ruégale a nuestro Señor Jesucristo por su perdón. Bueno, vamos un poco más profundo. Vamos a tener una segunda oportunidad, hermano. Tenemos una segunda oportunidad. Solo deja que el Señor te ministre. Acepta esta oportunidad, hermano. Deja que el Señor te dé una nueva oportunidad. Porque para nosotros, hermanos, ya no hay profetas. Como dice el apóstol Juan, yo soy solo una voz que clama en el desierto. Entonces, si tú predicas la palabra de Dios, yo te aconsejo que solamente digas, yo soy una voz que clama en el desierto. Entonces Dios va a darte una segunda oportunidad de bendición. Has vivido con culpa, has caminado con vergüenza, pero hoy te dice, hermano, yo te estoy dando una segunda oportunidad, aprovéchala. Tú que estás en línea, conectado, hermano, hermana, Dios está a punto de abrir una nueva puerta de bendición. Dios está a punto de darte una oportunidad de corregir y romper maldiciones. Dios va a cambiar positivamente todo a tu alrededor. Dios va a cambiar positivamente todo en tu vida. Donde quiera que estés, adora a Dios, hermano. Adórale como tu único y verdadero Salvador. Porque en este momento seguramente muchos yugos se están rompiendo muchas maldiciones. Una nueva puerta de bendición se está abriendo seguramente. Aquí está la unción, hermano. Aquí está la unción. Conéctate a la unción. Adora a Dios donde quiera que estés. Adora a Dios con voz de triunfo. Dile a la persona que tienes a tu lado, triunfaré en el nombre de Jesús. Repíteselo, triunfaré en el nombre de Jesús. Alaba a Dios con voz de triunfo. Si quieres danzar, danza. Quizá hoy no pareces un triunfador, pero cuando todo esto acabe, hermano, vas a salir triunfante. Vamos a aprovechar esta segunda oportunidad. Seguramente esta palabra está bendiciendo a muchos hermanos. Vamos a tener una segunda oportunidad. Grita, si quieres gritar de alegría, grita, dile, tengo una segunda oportunidad. Escribe una frase feliz en donde sea que estés. Adora a Dios donde sea que estés. Ok, hermanos, esto es lo que pasó con Moisés, que fue bisnieto de Jacob, nieto de Leví, hijo de Jocabed. Moisés, hermanos, creció en el palacio de Faraón. Y ahí estuvo 40 años, creció en un ambiente refinado, con puras ropas de gala en Egipto. Fue educado de una manera que nunca antes había sido. Tuvo riqueza, tuvo bienestar, tuvo audacia, tuvo osadía, tuvo fuerza, tuvo valor. Mientras a solo unos metros, hermanos, sus padres y sus paisanos en Egipto ya tenían 400 años como esclavos de Faraón. Moisés creció entre reyes y sus paisanos en el fango, en el hambre y en la esclavitud a unos pocos metros de él. Su medio ambiente fue diferente al del resto de su pueblo, porque Dios lo estaba preparando, hermanos, para que hable y trate con reyes. Dios no quería que Moisés termine hablando con Faraón y termine diciéndole, sí, jefe Faraón, gracias por recibirme. Fíjese, jefe Faraón, que Dios me dio una palabra para usted, si me deja decírsela. No, hermanos, no era eso lo que quería Dios. Dios quiso que Moisés venga con audacia, con valor, con osadía, con fuerza, con vigor, con inteligencia, con estrategia de Dios. Moisés creció en un medio ambiente diferente al del patriarca Jacob. Hermano que estás conectado, Dios te va a poner en una situación diferente para que adquieras una actitud diferente. Por eso es que no te adaptas con tus amigos del mundo. Por eso es que no te adaptas con una familia quizá ecuménica que tú tienes, porque Dios está levantándote, quizá tú solo como a Jacob, pues tú solo, hermano, con un propósito divino. Tú no piensas como ellos, tú no actúas como ellos, tú no caminas con ellos, porque tú tienes un destino diferente. Seguramente alguien literalmente está absorbiendo esta palabra en todos sus instintos. Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. Ok, déjame mostrarte algo más.
Dale la gloria a Dios, hermanos. Seguramente alguien se siente bendecido de escuchar esta palabra. Ok, piensen en esto. Moisés se pasó 40 años en el palacio de Faraón en Egipto. Entonces, para defender a un esclavo paisano suyo, se levantó y mató a un egipcio y tuvo que escapar 40 años en el desierto. 40 años en el desierto fuera de la ley. Y entonces se encontró con Yetro, que después se volvió su suegro. ¿Quién otro se encontró con Yetro? Pues Jacob, con su suegro Labán. Con su suegro Labán. ¿Ok? Entonces, Moisés se encontró también con el que iba a ser su suegro, que era Yetro. Entonces, se encontró con él y se casó con la hija de Yetro. Y Moisés se mantuvo en el desierto hasta que murió Faraón. Entonces se levantó otro Faraón que no conocía a Moisés. Hermanos, Dios tenía un propósito, un plan y un proyecto para Moisés. Porque no fue un accidente que Moisés hubiera pasado 40 años en el palacio de Faraón. No fue un accidente. Y ahora está aprendiendo cómo sobrevivir en el desierto otros 40 años. En el desierto quemante. ¿Cómo es un desierto? Quemante, ardiente. Su destino estaba pegado al desierto. El destino de Moisés estaba atado al desierto. El destino de Moisés y de todo Israel estaba atado al desierto, hermanos. Entonces, Moisés va a terminar liderando a todos sus paisanos, los israelíes, a través del desierto. La razón por la que Moisés los guió por los caminos correctos en el desierto es porque él mismo había pasado 40 años en ese desierto, hermanos. Fíjense cómo Dios va acomodando las cosas. Bueno, vamos a recordar lo que pasó con su bisabuelo y patriarca Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Bueno, Jacob, yendo hacia Harán con su tío Labán, en el camino en Betel, soñó que ángeles subían y bajaban por una escalera celestial que llegaba hasta Jehová, Dios de los ejércitos. Y cuando regresaba en el camino en Peniel, ya no soñó, sino que esta vez realmente un ángel luchó físicamente con él, hasta que logró que el ángel lo bendijera, pero no se fue tan fácilmente porque el ángel le descoyuntó el muslo. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo Dios hace maravillas, prodigios y milagros. Cuando Dios te va a llevar a un lugar, te expone a cosas que te van a enseñar, que te van a dejar experiencias. Moisés era el único que podía dirigir al pueblo de Israel a través del desierto fuera de Egipto, regresando a su tierra prometida, porque pasó 40 años aprendiendo cómo sobrevivir en ese desierto bajo la tutela de su suegro Yetro. Ahora, hermanos, fíjense, Abraham, Isaac, Jacob, Leví y Jocabed. Esa fue la genealogía de Moisés. O sea, Moisés está conectado con Abraham, porque Moisés fue bisnieto de Jacob y Jacob fue nieto de Abraham. Así fue la genealogía y de ese modo nos vamos acomodando en el tiempo para que no nos confundamos. Entonces, pasaron tanto Moisés como Jacob como Abraham, pasaron teofanías en el desierto, que fueron manifestaciones de Dios, tanto físicas como audibles. Ahora, no confundamos las teofanías con la epifanía. La epifanía es una fiesta que se celebra el 6 de enero conmemorando la manifestación de Cristo a los gentiles. Y también se celebran los Reyes Magos en esa epifanía. Y hoy, hermanos, nos estamos ubicando también en estas fechas, porque el 90% de la humanidad, el día de hoy, tú preguntas, le vas a preguntar a alguien cómo se siente y te va a decir que él es de una manera preocupado, está preocupado de alguna manera. Esa es una forma de pensar ecléctica. Ecléctica quiere decir caos, el caos. Entonces, lo ecléctico, para que lo entendamos, escoge las tesis más aceptables para formar una doctrina. O sea, lo ecléctico se adapta a todo lo que le parece bueno. La ecléctica se basa en la condescendencia, no se basa en soluciones extremas y bien definidas. La ecléctica no se basa en la razón. Vamos a poner un ejemplo.
lo ecléctico en la justicia. Una persona ecléctica te va a decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo está bien. Esa es lo ecléctico. ¿Y a dónde te lleva lo ecléctico? Al caos, hermano. Entonces, lo ecléctico te van a decir, yo voy a poner como presidente de la Suprema Corte de la Justicia a alguien que lo elija todo el pueblo. Aunque no sepa nada, aunque solo haya terminado la secundaria, lo voy a proponer como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso es un pensamiento ecléctico. O sea, se adapta a todo lo que parece bueno, pero no es lo que la razón nos dice. Entonces, lo ecléctico se basa en la condescendencia, aunque querer quedar bien con la mayoría. ¿Ok? Lo ecléctico no se basa en soluciones inteligentes y académicas, sino se basa solo en la condescendencia, ¿sí? Y lo ecléctico, hermanos, nos lleva al caos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar en las manos de una persona que no tiene la capacidad puestos importantes. Entonces, lo ecléctico, hermanos, se adapta a todo lo que parece bueno. Parece bueno. Te ofrecen un vaso que tiene algún producto, pero que se ve brillante, se ve bonito, se ve bueno, pero no sabes qué es lo que tiene adentro. Es ecléctico. ¿Por qué? Porque se adapta a todo lo que parece bueno, ¿sí? Se adapta a la condescendencia a los demás, no en soluciones, sino solamente en seguirle la corriente. O sea, el ecléctico es seguirle la corriente a algo aunque no sea bueno. Eso es lo ecléctico. Entonces, muchas personas en estos tiempos tienen esa característica de ser eclécticas, que siguen lo que hace la mayoría, aunque parece bueno, pero no nos lleva a algo bueno. Eso es lo ecléctico. Entonces, tenemos que tener en claro qué es lo que realmente nosotros queremos. Nosotros queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Lo que pasó con Jacob y con Moisés. Ellos no fueron eclécticos, ellos no fueron al caos, ellos iban directamente a lo que realmente veían, milagros y prodigios de nuestro Dios Todopoderoso. Jacob tuvo las bendiciones, pero no puede dejar un poco el pensamiento de dolor, de agravio. ¿Por qué? Porque es una persona como nosotros, tal como somos nosotros, ¿sí? Él tenía un poco de rencor en contra de sus dos hijos, Simeón y Leví. Entonces, este tema es para que nosotros controlemos, hermanos, nuestro rencor, nuestro carácter, nuestra furia. En veces tenemos furia, rencor y un carácter desordenado, un carácter que no se puede controlar. Es el momento de que nosotros tengamos un carácter controlado por medio de nuestro Señor Jesucristo. No seamos eclécticos, no miremos lo que está mal como algo que está bien, como que nos podemos adaptar a la maldad, no, sino que seamos como Jacob y como Moisés, que tenían la palabra de Dios como su estandarte, como su lema. Nosotros también, hermanos, en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado de a quién seguimos y qué ejemplo estamos ministrándole a los demás. Entonces, vamos a dejar que el Señor sea el que nos guíe. Vamos a dejar que el Señor, con sus milagros, logre convencer a todos aquellos que aún no quieren voltear la mirada, alzar la mirada y darle la bienvenida en el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Jesucristo de Nazaret regresa muy pronto. Él ya está a punto de regresar a esta tierra, hermanos. Entonces, es momento de entrar con seriedad a su palabra, ¿sí? No vamos a ser unos santurrones. Vamos a caminar en este mundo completamente llenos de la palabra de Dios, pero con los pies en la tierra.
reconociendo que el único que tiene la gracia, la gloria, la sanidad, la santidad, el perdón, la misericordia, la eternidad, la salvación, es Jesucristo de Nazaret, y la comparte con cada uno de nosotros. Entonces, veamos cómo se portó Jacob y cómo se portó Moisés, y lo que hayan hecho bien, nosotros tenemos, y es nuestro deber, seguir ese ejemplo, porque fueron personas normales, tal como somos nosotros, hermanos. Por eso se llama este tema Tal como somos nosotros. Entonces, con una sonrisa en los labios, con un pensamiento conectado a Jesucristo de Nazaret, con nuestros pasos siguiendo la dirección y los consejos de Jesucristo de Nazaret en esta tierra, vamos a darle la bienvenida a nuestro Dios Todopoderoso, conectados permanentemente a su Espíritu Santo, abrazados permanentemente a sus pies, siguiendo su mirada celestial y sus consejos y sus palabras. Esta fue la palabra para esta tarde, hermano. Todos los que estuvieron conectados, sigue conectado, porque seguramente Dios tiene propósitos y planes y proyectos para ti, hermano, hermana, que van mucho más allá de lo que tú te imaginas. Quizá tú te estás imaginando un proyecto muy pequeño. Bueno, pues Dios te está preparando algo 3 veces más grande de lo que tú te imaginas. Dios quiere bendecirte de una manera extraordinaria. Dime nada más si tú estás dispuesto a pasar las pruebas, a superar todas las pruebas, porque todas esas bendiciones que vienen para ti, hermano, hermana, van a venir también con algunas pruebas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a superar las pruebas? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a pasar todo ese proceso? Porque vas a salir bendecidos, hermano y hermana, de alguna manera. Todos aquellos que estuvieron conectados, ya sea en Chiapas, en Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en América del Sur, en donde sea que estés, hermano, recibe una bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Recibe la fortaleza de Dios, recibe la fuerza que le dio Dios a Jacob, a Abraham y a Moisés y a las 12 tribus. Recibe la fuerza, recibe la gracia, recibe el perdón, recibe la misericordia, recibe el apoyo de Jesucristo de Nazaret, recibe la sanidad de Jesucristo de Nazaret con su sangre preciosa que derramó en esa cruz del Calvario. Todos aquellos hermanos que en estos momentos se están dirigiendo a adorar a Dios en cualquier lugar, reciba una palabra de apoyo de nuestro Dios Todopoderoso, porque desde allá arriba, desde esa escalera donde subían y bajaban ángeles, el Señor Jesucristo los está mirando y los está ministrando. Gracias te damos, precioso Jesús de Nazaret. Bendito seas por siempre. No hay nadie como tú, Señor. Eres único, eres maravilloso, eres todopoderoso. Eres el rey de la creación, lo sanas todo, lo perdonas todo. Tú nos muestras teofanías todos los días, solamente con mirar tu luz admirable, Señor. Gracias, precioso, porque para siempre es tu misericordia. Deja que fluya tu unción fresca, Señor. Tu mano de amor, tu bálsamo divino hacia todos mis hermanos. No importa qué dolor sientan, no importa qué enfermedad sentían. Tú en este momento con tu bálsamo divino de amor les estás ministrando no solo en su cuerpo físico, sino también estás haciendo que en su mente tengan paz, tengan verdad, tengan inteligencia, tengan cordura y una nueva oportunidad. Gracias, precioso Jesús de Nazaret. Oramos en tu bendito y magnífico nombre, Señor. Amén y amén. Seguimos, hermanos. La próxima semana vamos a seguir con este tema. Dios te sigue bendiciendo y nunca pierdas la fe. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Señor, queremos ser olor fragante. Queremos ser sacrificio acepto, agradable a ti. Toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestros corazones.